Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva capacitación en el aula virtual de Serviconi Limitada. Mi nombre es Cristian Tello y el día de hoy veremos población vulnerable y derechos humanos. Bienvenidos. En esta oportunidad tenemos la capacitación Derechos Humanos y Población Vulnerable. Tengamos en cuenta que nuestro trato diario es con personas y todas las personas tenemos derechos y tenemos deberes. Y por diferentes circunstancias de la vida, muchas de esas personas están en una condición de vulnerabilidad y debemos prestar más atención. Tenemos que estar más pendientes de ciertas circunstancias y de ciertos manejos para evitar algún tipo de malentendido o alguna situación que pueda ser mucho más grave por el trato indebido que nosotros podamos llegar a tener al vulnerar los derechos de aquellas personas que están a nuestro alrededor y que por nuestra labor de vigilancia y seguridad privada tenemos que administrar. Entonces, vamos a conocer un poco más de lo que es derechos humanos. Hay diferentes condiciones a la hora de analizar lo que es la población vulnerable. Tenemos identificadas algunas que pueden ser más vulnerables a otras de acuerdo a su situación o de acuerdo a las diferentes problemáticas socioculturales que suceden a nuestro alrededor. Podemos encontrar diferentes tipos de vulnerabilidad, por ejemplo, personas afrodescendientes, personas con alguna discapacidad física o mental, personas que vienen del extranjero, no manejan nuestra misma cultura, nuestro mismo idioma, alguna persona con alguna identidad religiosa que profesa algún culto, alguna religión, personas que tienen también raíces indígenas, que tienen también esta condición, que son representantes de nuestra cultura indígena y están en diferentes entornos que no son los que ellos están acostumbrados a estar. También la población conocida como LGBTI o personas que tienen una identidad de género diversa. También personas como adultos mayores y también podemos encontrar muchísimas más, como por ejemplo mujeres con niños, niños en alguna discapacidad, o también personas en condición de mendicidad, o también personas que encontramos en la calle que están luchando y están en un proceso de socialización con temas de drogas o aún con situaciones a nivel psicológico y están en mendicidad o están en una condición también de estar en la calle, habitantes de calle que podemos conocer. Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que ha marcado la historia de la humanidad, porque fue elaborada por representantes de todos los países del mundo, en el cual empezaron a unificar diferentes antecedentes jurídicos y culturales para unificar un solo decreto. Eso fue realizado en 1948, el 10 de diciembre, en París. Y esa resolución que usted puede ver allí en pantalla es como una idea común de que todos los países y todas las naciones debemos respetar. Y esta declaración establece por primera vez lo que llamamos derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y, por ende, debe ser traducido a diferentes idiomas para que todos tengan un conocimiento de esta situación. Básicamente este es un tema bastante amplio, pero en esta gráfica usted puede identificar cuáles son esos derechos humanos, o cuando hablamos de derechos humanos, a qué nos referimos, y podemos identificar estos 7 grandes grupos. Si usted quiere aprender un poco más de derechos humanos, puede hacer una investigación más profunda y enterarse un poco más, pero aquí en esta capacitación vamos a hablar un poco de qué consisten estos derechos humanos. Uno de esos derechos humanos que estableció la ONU en la diapositiva anterior se refiere al trabajo, y dentro del trabajo está contemplado el no trabajo infantil, la no discriminación, tanto para hombres como para mujeres, una libertad de asociación y un salario justo. Eso habla a la hora del derecho de la persona a tener un trabajo digno. El derecho a la seguridad, por ejemplo, la erradicación del trabajo forzoso o la esclavitud. El derecho a la vida y a la libertad de pensamiento. Eso le da seguridad a las personas y genera una tranquilidad para no caer en situaciones de esclavitud o de trabajos forzosos que puedan generar algún tipo de violencia. También habla del medio ambiente, suministro adecuado de los recursos, en este caso el agua, en un estándar de vida adecuado, el derecho a la salud, ¿sí?
habla de que nosotros los seres humanos tenemos derecho también a vivir en un medio ambiente sano, un medio ambiente con los recursos necesarios para garantizar la subsistencia humana y nuestra permanencia en la tierra. El derecho a la propiedad también, a la vida privada y a la alimentación, de tener todos estos derechos que involucran esta parte de lo que es la parte de la propiedad. El derecho a la educación, todo ser humano tiene derecho a ser educado, a ser formado, a tener herramientas y los estados garantizar que esto se cumpla de la manera correcta en cuanto a temas de la educación. También tenemos derechos políticos, lo que se conoce como a votar, a elegir y ser elegido, a participar en asuntos públicos para buscar soluciones que beneficien a toda una nación, a toda una comunidad, a toda una sociedad. Y por último encontramos también unos derechos humanos especiales, sobre todo para personas de nuestros ancestros, población indígena, derecho a la autodeterminación de los pueblos, que es lo que se llama que cada nación está diseñada para crear su propia historia, y los recursos naturales y la participación de una vida cultural, que cada nación, cada país, cada ser humano tenga esa identidad dentro de su condición como ser humano. Ahora, como empresa, como organización, ¿a qué estamos llamados nosotros? Y es bueno recordar en esta capacitación cuáles son nuestros principios y valores como empresa, que de aquí se desprende nuestro trato y se desprenden todas las decisiones que nosotros como empresa y nuestro código de gobierno o nuestra filosofía institucional habla de estos principios y valores. Todo trabajador de Serviconi, todo representante de esta organización debe representar estos principios y valores y llevarlos a la práctica en el servicio, en la conducta, en la disciplina y en todo lo que compete a nuestra organización. Se basa principalmente en 3 principios fundamentales que son el principio de la confianza, el principio del compromiso y el principio de la adaptación. Los principios son las bases de absolutamente toda estructura. Todo lo que está allí es innegociable. Todo lo que vaya en contra de esos principios va a ir en contra de la organización y por ende no va a tener un espacio para identificarse como persona que represente a la compañía. En ese orden de ideas encontramos diferentes valores. Los valores van adecuándose a través del tiempo y se van agregando, se van quitando de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, en este caso encontramos que la confianza, ¿cómo reflejamos el principio de confianza? Lo reflejamos a través de la honestidad. Somos una empresa de seguridad y si no inspiramos confianza a nuestros clientes y a las personas a las que servimos, no tenemos razón de ser. No valdría la pena una empresa de vigilancia que no inspire seguridad. ¿Y cómo vamos a lograr esa seguridad? La vamos a lograr a través de nuestra honestidad. Es por eso que nos desempeñamos con lealtad y transparencia, con los compromisos adquiridos con la compañía, con nuestros clientes, entre nosotros como trabajadores y con nuestras familias. La verdad por encima de todas las cosas y una correcta disciplina y una correcta conducta para ser honestos en nuestras funciones, con lealtad y transparencia. Solidaridad. Respaldamos siempre a nuestra organización para dar soluciones a cualquier situación. Eso habla de la confianza. Cuando somos solidarios con nuestro trabajo, con nuestro empleo, con nuestros clientes, cuando tenemos esa actitud de servicio y somos solidarios y entendemos la necesidad de servicio que tienen las personas que están a nuestro alrededor, hacemos valer ese valor, valga la redundancia. Y la coherencia. ¿En qué consiste la coherencia? Consiste en que actuamos conforme a lo que somos. No decimos una cosa y hacemos otra, o no escribimos una cosa en nuestros principios y valores y después terminamos haciendo otra. Pensamos y decimos para dar credibilidad. Ese es el resultado de la coherencia. Cuando tú eres coherente con tus decisiones y con tu manera de pensar y lo ves reflejado en tu trabajo, vas a recibir esa credibilidad que tanto es necesaria para inspirar confianza. Principio del compromiso. ¿Qué es esto del compromiso? ¿Cómo lo podemos reflejar? A través de nuestra responsabilidad. La responsabilidad es la habilidad de ser evaluado y asumir el resultado de esa evaluación. Entonces, cuando cumplimos a conciencia nuestros compromisos y hacemos nuestras tareas asignadas de manera oportuna y eficiente, estamos siendo responsables. Y eso nos genera que estamos haciendo bien nuestro trabajo y obviamente eso se llama responsabilidad. El dinamismo habla de movimiento, de enfocarnos
todos nuestros esfuerzos y destrezas en cumplir nuestra meta a través de nuestros talentos y nuestras fortalezas. Es lo que hacemos cada día con tu talento, con tus habilidades para poder hacer tu trabajo correctamente. Esa es una manera de mostrar tu dinamismo, tu compromiso con la organización y con tu trabajo, haciendo las cosas de manera dinámica y con esfuerzo para que se vea reflejado en el buen servicio. Y el tercer principio, que es la adaptación. La adaptación habla también de ser enseñables, de aprender cosas nuevas, de actualizarnos, de estar pendiente de los conocimientos que debemos aprender, de adecuarnos a diferentes circunstancias, de tener flexibilidad en otras y aplicar las normas en otras. Y como está allí escrito, valoramos conocimientos que nos ayuden a mejorar y perfeccionar nuestro trabajo. Todos los días estamos aprendiendo algo nuevo, entonces nos estamos adaptando a un nuevo puesto de trabajo, a una nueva circunstancia. Hoy me sucedió esto, pero mañana no me va a suceder. Eso habla de ser adaptables, de que nos vamos adecuando a diferentes circunstancias, como por ejemplo lo que nos sucedió con el COVID este año. El año pasado no teníamos estas necesidades y nos tocó adaptarnos y aprender a usar el tapabocas, aprender a tener un protocolo de bioseguridad, aprender a tener un buen lavado de manos. En eso consiste ese principio de adaptación. Y lo que llamamos proactividad es que buscamos soluciones oportunas y útiles anticipándonos. Eso habla de la proactividad, anticipándonos a las circunstancias que puedan llegar a suceder, con el autocuidado, por ejemplo, con una buena entrega de puesto. Cuando tú dejas bien tu minuta y dejas bien tus consignas, estás siendo proactivo porque estás advirtiendo de algo que pueda llegar a suceder y te estás anticipando a una circunstancia y algo que pueda suceder a futuro, y que eso nos ayude a nosotros a prevenir cualquier circunstancia adversa que se pueda presentar en nuestro lugar de trabajo. Es importante también que como trabajador de Serviconi usted conozca que tenemos un código de ética que manejamos dentro de la organización, y esto es un valor importantísimo que habla del ser humano como una buena persona que está aportando a la sociedad. La ética está vinculada a temas ya de la moral y establece lo que es bueno, lo que es malo, lo que es permitido o deseado respecto a una acción o una decisión que represente los principios y valores de una compañía, en este caso Serviconi. Un código de ética, por lo tanto, fija normas que regulan los comportamientos de las personas dentro de una empresa u organización. Y dentro de ese código de ética que tiene Serviconi hay un parágrafo que se llama los derechos humanos, ¿sí? Y lo leo para ustedes. Dice: Serviconi, dentro de su sistema de gestión y políticas institucionales, reconoce y desempeña sus prácticas dentro de las normas legales constituidas en el Estado colombiano y los organismos internacionales de control concerniente a los derechos humanos, el trabajo, protección y cuidado del medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Nuestras prácticas institucionales están enfocadas al respeto a la humanidad y a sus derechos, y enfoca sus esfuerzos contra el maltrato y abuso infantil, la trata de personas, la corrupción y demás prácticas que van en contra de los derechos humanos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas. Y también, dentro de otros parágrafos que están en ese código de ética, está el respeto y la igualdad. Y aquí hay una cita, algunas frases importantes que es bueno tenerlas en cuenta en esta capacitación. El Serviconi establece dentro de sus prioridades el respeto a su talento humano como valor primordial en la organización, el buen trato tanto de jefes hacia subalternos y de subalternos hacia sus jefes. Serviconi respeta los derechos laborales establecidos en la legislación colombiana, rechaza el trabajo forzoso y la discriminación laboral. Ustedes bien saben todo esto, que cumplimos con todas las normas y estamos regulados por la Superintendencia, por el Ministerio del Trabajo, que nos ayuda a garantizar esta función. Serviconi Limitada no vincula laboralmente a ninguna persona menor de edad, ¿sí? Serviconi Limitada rechaza cualquier tipo de discriminación por raza, género, religión, discapacidad física, edad o nacionalidad. Tengan eso muy claro, sobre todo cuando están en sus funciones como guardia de seguridad o en sus funciones como personas representantes de Serviconi. Serviconi rechaza cualquier tipo de discriminación, sobre todo en este tiempo que estamos tan vulnerables ante la problemática socioeconómica de nuestra hermana República de Venezuela,
y todas estas diferentes problemáticas que se han presentado y han forzado a muchos de estos connacionales tener esta dificultad y trasladarse a nuestro país. No se permite ningún tipo de acoso de índole sexual, abuso físico, psicológico o verbal dentro de sus funcionarios y en su entorno social. Se rechaza tajantemente todo tipo de abuso infantil y la explotación laboral o física. Las asignaciones salariales son respetadas y acordadas de acuerdo a las funciones asignadas en los manuales de funciones del trabajador. El trato mutuo y las relaciones interpersonales dentro o fuera de la compañía deben ser respetuosas, recalco allí, respetuosas y cordiales, ya sea desde o hacia cargos directivos, compañeros de trabajo o subalternos. De la misma manera se implementan dichas prácticas con colaboradores o personal externo a la compañía, mostrando siempre profesionalismo, valores personales de buena conducta y correcta comunicación por parte de los miembros de la empresa. Sobre todo cuando usted está portando su uniforme, cuando usted está en su puesto de trabajo, cuando usted está enfrentado a alguna circunstancia que lo haga visible y que lo haga representar a la compañía en todas sus funciones como guarda de seguridad. Vamos a identificar en este cuadro las diferentes clases de población vulnerable y vamos aquí a ver diferentes situaciones que podemos, unos subgrupos que podemos identificar para que podamos tener mayor claridad en el tema de lo que es la población vulnerable. En el primer ciclo que encontramos la población vulnerable por ciclo vital. Entiéndase que es toda población que maneja cierto rango de edad o que está en una condición dentro de su naturaleza. En este caso, por ejemplo, personas de la tercera edad, personas que ya por su edad no pueden valerse por sí mismas y que son mucho más vulnerables a cualquier circunstancia. Mujeres en estado de embarazo o el género femenino, las mujeres y los niños en esa condición. Todos nosotros debemos enfrentarnos al trato en diferentes circunstancias a este tipo de personas. Esos son considerados como población vulnerable. También podemos encontrar este grupo que son por etnia o raza. En este caso podemos colocar allí población indígena, población afrodescendiente y personas extranjeras o migrantes, personas que no son de nuestro país y también que tienen una cultura, por ejemplo, en la parte indígena y población afrodescendiente. También encontramos un subgrupo que son por condición de discapacidad. Hay diferentes tipos de discapacidad. Es más, todos nosotros tenemos discapacidades, unas más notorias que otras, porque por ejemplo el hecho de usar anteojos ya nos hace a nosotros tener una discapacidad, por ejemplo, tener de pronto algún tipo de situación en un tobillo o que no nos permita estar mucho tiempo caminando, ya nos hace allí tener diferentes grados de discapacidad. La diferencia es que hay discapacidades mucho más notorias y que impiden mucho más ciertas funciones que todo el mundo puede cumplir. En este caso, digamos una discapacidad física, como por ejemplo una persona en silla de ruedas o con muletas, o personas que tienen diferentes discapacidades a nivel mental, que su condición mental, su salud mental, tiene alguna patología, alguna situación que no le permite tener sus sentidos dentro de lo que es la buena comunicación y la cordura dentro de una sociedad. Y también las discapacidades sensoriales, llámese todo lo que afecta a los sentidos, sobre todo la vista o el oído, que son de alguna manera los sentidos que nos permiten la comunicación. Y por último encontramos una población vulnerable que es por posición social desventajosa. Entiéndase por esto como por ejemplo minorías sexuales, personas que tienen una condición sexual diversa o diferente, población LGBT y demás condición en ese sentido. Personas con VIH, SIDA o personas que tienen alguna enfermedad que es socialmente quizás señalados en diferentes entornos y que debemos también, sobre todo en sectores de la salud o por ejemplo si tenemos conocimiento de alguna persona que sea portadora, también la hace vulnerable al señalamiento social, a la discriminación y todo este tipo de cosas. Y también encontramos en este grupo personas en estado de indigencia. Es importante tener clara esta situación porque encontramos esta situación en todo lugar. Vemos un indigente, un habitante de calle, una persona que está allí de pronto sin sus cinco sentidos cuerdos y está de pronto
esclavo de la droga, con diferentes patologías, vive en la calle, su estado de físico no es el mejor, de pronto está sucio, está manejando diferentes elementos como una carretilla o un costal, en fin, y eso genera incomodidad en el entorno y entonces obviamente son personas que están en estado de vulnerabilidad. Y para esto vamos a escuchar los siguientes consejos que dentro de esta capacitación queremos que usted como guarda de seguridad tenga presente a la hora de tener un trato con la población vulnerable y entienda que en Serviconi tenemos este manejo importantísimo para prestar un buen servicio, para garantizar los derechos humanos de las personas, la honra, el buen nombre y la dignidad del ser humano. Y recordemos que en Serviconi tenemos nuestro lema, cuidamos lo que más quieres. Y ese lema hace énfasis en cuidar también el trato hacia las personas, la buena comunicación. Eso es muy importante y así que vamos a escuchar los siguientes consejos para tener un buen trato hacia esta población vulnerable y que los ponga en práctica a la hora de prestar su servicio. Recordemos que el trato a nuestros adultos mayores debe ser respetuoso y comprensivo, recordando siempre que ellos también necesitan ayuda y que por su condición de vulnerabilidad deben ser atendidos de una manera totalmente diferente. Recuerda siempre la protección a los niños. Es indispensable también tener en nuestro servicio un correcto trato hacia ellos, siempre buscando la compañía de sus padres o un adulto responsable. El trato hacia la mujer es un valor muy importante. Debemos tener siempre presente su prioridad y ayuda sobre todo con mujeres en diferente condición de vulnerabilidad, en el caso de estar embarazadas o estar con algún tipo de discapacidad. No se permite ningún tipo de maltrato, ningún tipo de comentarios que puedan incitar a ofender a la mujer. El trato hacia las personas de diferente etnia, de diferente raza o de diferente origen de país es muy importante también. Debemos respetar sus creencias y sus costumbres. También tener respeto hacia su pensamiento, hacia sus creencias religiosas y hacia sus tradiciones. Debemos tener erradicado de nuestro lenguaje cualquier palabra, comentario xenófobo, racista que pueda ofender a las personas. Ningún tipo de calificativo, apodo o alguna referencia que sea ofensiva a personas de diferente estrato social. Ten en cuenta que hay personas que no son de nuestro país y que también necesitan ayuda, sobre todo personas que no hablen nuestro idioma o que provengan del extranjero, que no conozcan nuestra ciudad o que necesiten algún tipo de servicio y les cuesta comunicarse con nosotros. Una población vulnerable muy importante es la que está en condición de discapacidad. Debemos evitar y prohibir cualquier tipo de comentario, calificativo o actitud o signo de palabras que hagan burla o humillen a una persona por su discapacidad, cualquiera que ésta sea. Ten en cuenta que también en nuestras funciones como guardas de seguridad vamos a enfrentarnos a diferentes circunstancias con personas en una posición social desventajosa, como lo son habitantes de calle, personas con alguna dificultad económica, con desplazados, personas que son quizás habitantes de calle o que están pasando por algún problema mental y los tienen en condición de mendicidad. Para el trato con estas personas es vital la prohibición de comentarios, calificativos, burlas, actitudes o palabras que hagan apología o inciten a cualquier tipo de homofobia. Recuerda siempre apoyarte con las autoridades competentes, sobre todo a la hora de tratar con personas en indigencia o habitantes de calle. Como empresa de seguridad y vigilancia, estamos llamados a disuadir y brindar seguridad, pero no podemos tomar acciones de hecho ni podemos lastimar a personas que están quizás durmiendo en la calle, en el lugar donde nosotros estamos cuidando, y también evitar cualquier tipo de agresión, tanto física como verbal, a nuestros habitantes de calle. Ten en cuenta todas estas recomendaciones a la hora de prestar tu servicio como guarda de seguridad. Recordemos que como empresa debemos cuidar siempre la imagen de nuestra compañía y prestar un excelente servicio a nuestra comunidad y nuestros clientes.